El título del tema de hoy es Ansiedad en cuarentena. Yo creo que todos hemos estado experimentando cierto tipo de ansiedad en esta temporada, porque realmente, bueno, yo no conozco mucho de los términos científicos, para eso tenemos aquí a la experta, pero sí sé que todo viene por la incertidumbre, por no saber lo que va a pasar. Entonces, en esta parte, yo tengo aquí mis apuntes como siempre, me gustaría que fuera Ana que nos explicara un poco qué es lo que es la ansiedad. Ok, súper. Perdón que aquí el teléfono me está tambaleando. Bueno, para presentar la Vía Génesis, yo soy Ana Gabriela. Muchos saben que soy psicóloga, soy psicoterapeuta también. Y la idea es poder hablar de este tema, pero viendo un poco no solamente lo que es, qué hacer, como unos tips, pero también qué dice la palabra de Dios al respecto. Amén. Entonces, queremos primero diferenciar que una cosa es la ansiedad como emoción y otra cosa es el trastorno de ansiedad. Hay uno que es una emoción, que todos en algún momento hemos sentido ansiedad, que si un examen, que si un jefe, que si una entrega, que si una pérdida de trabajo, que también puede pasar, o una situación en casa, bueno, esto me causó un poco de ansiedad, pero la diferencia entre un trastorno es que no te deja funcionar en el día a día. O sea, una cosa es que yo me siento ansioso porque algo va a pasar o porque no sé qué va a pasar, que le pasa a muchas personas, y diferencia con el trastorno, que ya requiere un poquito de más ayuda. Y hoy queremos enfatizar que no vamos a hablar del trastorno, y hay ciertas cositas que no va a poder ver y decir, bueno, Zuleta, yo tengo esto, tengo que buscar ayuda. Entonces, básicamente la ansiedad es una emoción más, así como la tristeza, el temor, la alegría, es una emoción más que se siente. Entonces, ¿qué indica la ansiedad a diferencia de otras emociones? Preocupación, no sé qué va a pasar con algo, peligro, hay que reaccionar. Pero como todos somos humanos aquí, creo yo que somos humanos, todos Sí. reaccionamos de formas diferentes. Entonces hay unas personas que son más impulsivas y reaccionan y voy a resolver, y otras personas quizás se congelan, que cuando uno se congela, uno no hace lo que tiene que hacer, por ende la preocupación sigue aumentando y las consecuencias de lo que le tengo miedo siguen aumentando y es como que no salimos de ese ciclo. Entonces, básicamente, la diferencia entre la ansiedad y el trastorno es esa. Es uno que lo sentí y fue situacional, y el otro es que puede ser algo biológico, algo fisiológico, algo me está pasando por dentro, más allá de la situación que me estoy enfrentando en el día a día, ¿no? Ahora me interesa saber a mí, sé que a las personas que nos están viendo, se ha hablado mucho últimamente de lo que es el ataque de ansiedad, el ataque de pánico. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es el ataque de ansiedad y el sentimiento de la ansiedad, o por qué se origina lo que es ese ataque? Porque yo les comentaba como testimonio a Ana que en dos momentos de mi vida llegué a experimentar lo que le llaman el ataque de ansiedad, y yo la verdad que yo pensaba que eso no le podía pasar a un cristiano. Yo pensaba que eso era, no sé, un trastorno. Yo lo veía ya desde el punto de vista del trastorno, ya desde el punto de vista que, no sé, quizás estuviese endemoniada, yo no sé, hasta que me tocó experimentarlo por problemas que estaba viviendo en ese momento, preocupaciones que no le había puesto al Señor, me generaron ese ataque. Entonces yo quisiera que nos explicaras un poco de eso. Y es muy interesante porque aquí estamos viendo el punto de vista de soy una humana, pero también creo en Dios. Y a veces uno dice, bueno, si yo creo en Dios, no me puedo preocupar, no puedo estar ansiosa. Pero ahí es donde vemos la diferencia de la emoción y cuando no lidiamos con algo, cómo se puede agravar. Y algo que es muy importante aclarar y ver es que nosotras somos humanas, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y tenemos una mente, tenemos un espíritu, y esas dos se tienen que mover aquí en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que nos pasa algo que nos preocupa, como bien comentaste, pero yo digo, no, yo tengo que estar bien. Yo tengo que creer, yo tengo que seguir adelante, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Uno dice, bueno, mente positiva, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero nunca lidié con la preocupación que estaba ahí. Entonces, cuando uno no lidia con algo desde un punto de vista clínico, pero también desde un punto de vista espiritual, eso queda guardado. Es como si uno tuviera una maleta y que le va metiendo cosas, pero no se está dando cuenta que la maleta empieza a pesar. Entonces hay que abrir la maleta y ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces nos da miedo. Por eso no los queremos enfrentar. Entonces, porque me da miedo enfrentar algo, lo acumulo y me empieza a causar ansiedad, me
empieza a causar temores. Y ahí preguntando, creo que ese es un poco de cuáles son los síntomas, de Ajá. la diferencia entre me está pasando esto o en verdad tengo ansiedad normal. Los ataques de pánico se caracterizan básicamente, uno siente que se va a morir. Uno no puede pensar, hay personas que les da taquicardia, que el corazón les palpita súper rápido, hiperventilación, que es que no pueden respirar y es como que hay personas que sienten que les va a dar un infarto y he escuchado de pacientes que terminan en el hospital porque les está dando un ataque de pánico y piensan que es algo del corazón. Otras personas son problemas estomacales. Entonces, eso más que nada, cómo se ve un ataque de pánico es, tú sientes como que se te encierra, tú estás encerrado como en un hueco y no puedes ver más allá y sientes que te vas a hundir, te vas a morir, no vas a salir de esa situación. Entonces, lo que hace la ansiedad es eso. Cuando la emoción está súper alta, la capacidad de pensar se bloquea. Entonces, tú lo único que haces es, estoy sintiendo esto y siento que me voy a morir. ¿Qué hago con esto? Entonces, ahí es donde uno necesita bajar lo que es la parte emocional para entonces poder procesar. Y no queremos que la gente llegue a eso. Y es Claro. parte de la razón por la que estamos haciendo esto, es qué cosas uno puede hacer para no llegar a ese punto. En ese caso, me imagino que habían situaciones que estabas viviendo que eran como que algo me está pasando y es como que no, yo tengo que estar bien. Y te vas a estar bien, te vas a estar No, bien. y como dices que hay personas que terminan en el hospital, pues yo quedé hospitalizada porque no paraba de vomitar y yo no entendía la razón. Inclusive, lo más cumbre de todo es que yo no me sentía como que si yo estuviese ansiosa, pero lo que pasaba era que, o sea, yo colapsé, fue una pensar continuamente en eso que me preocupaba en ese momento por cuestiones de trabajo. No sabía si la empresa donde yo estaba iba a cerrar o no, no tenía como esa certeza, esa incertidumbre se fue acumulando hasta que me generó una reacción física y yo ahí fue que dije, ok, esto existe, porque la verdad es que yo pensaba que no era real. Sí, y eso le pasa a muchas personas. Es como que no, eso nunca me va a pasar a mí, pero en verdad le puede pasar a toda persona que sea un humano, que funcione, que tenga ojos, nariz, dedos, no importa cuántos dedos tenga, eso le puede pasar a cualquiera, porque las situaciones difíciles van a venir. Lo que pasa es qué hacemos nosotras cuando esa situación se presenta. No significa que no nos va a dar temor o que no nos va a dar esa incertidumbre o esa ansiedad, ¿qué voy a hacer con esto? Es qué hago con eso que estoy sintiendo. Y creo que comentas un poquito más, por ejemplo, otro síntoma, quizás no todo el mundo le dé un ataque de ansiedad, pero puede sentirse nerviosa o agitada, o tiene la tensión muscular así como que y lo tocan y como que ¡uy! Está súper duro. Y es esa sensación constante de que algo malo va a pasar. Eso se llama pensamientos catastróficos. Esto es, me voy a morir, me voy a enfermar, me va a dar algo. Taquicardia, como mencionaba, la hiperventilación, tú empiezas a sudar, hay personas que hasta tiemblan, que se sienten muy cansadas o débiles, tienen problemas para concentrarse. Y tú decías, yo me la pasaba pensando en eso, pero una cosa es pensar en eso y la otra es qué hago con lo que estoy pensando. Exacto. Y hay personas que tú comentaste que tuviste vómitos, que eso pasa mucho, problemas estomacales, que si gastritis, y esto ya es a nivel más extremo, si es algo prolongado con lo que no se lidia. Nuevamente, hay personas que tienen un trastorno de ansiedad que es biológico o esto se ha dado por tanto tiempo que no se ha manejado y se presenta así y queda como en un ciclo y entonces hay que interrumpir esa parte para poder salir de ahí. Pero la diferencia es esa, tú puedes sentir estas cosas de vez en cuando, como que hay problemas estomacales, pero sé que hay una situación puntual que me está causando ansiedad versus no está pasando nada y yo me estoy sintiendo así constantemente. Y bueno, yo aquí por aquí, hablando de lo que tú estabas diciendo, yo tengo aquí anotado como que, como estamos hablando de ansiedad en cuarentena, sabemos que hay muchos factores, pero básicamente ahorita los principales factores por los cuales muchas personas están presentando quizás ansiedad, como un sentimiento de no saber lo que va a pasar. Principalmente uno de los factores ha sido lo del coronavirus, porque por el coronavirus fue que se originó la cuarentena. Exacto. Entonces, muchas personas han tenido miedo al contagio, miedo a la muerte inclusive, porque como se ha dicho que esto es algo muy contagioso. Sin embargo, hay muchas teorías sobre lo que es el coronavirus en sí, pero como este no es el tema, no vamos a hablar de eso hoy,
pero la realidad es que yo anoté aquí como factores generales de lo que está originando ansiedad ahorita en la cuarentena, era lo del miedo a la enfermedad, lo de la suspensión de los contratos, la falta de trabajo ahorita, no solamente en Panamá, en todo el mundo. Hay personas que no saben cómo van a vivir, no saben qué van a comer, no saben incluso dónde van a dormir, porque la verdad es que por lo menos aquí en Panamá no se permite el desalojo, pero no sabemos qué está pasando en otros países. Y hay personas que están conectadas que no son de Panamá, entonces no sabemos lo que está sucediendo. Y aparte de esto está el distanciamiento social. Muchas personas que estaban acostumbradas a una vida de una forma, ahora se encuentran muchos solos en su casa porque no viven con nadie, como muchas personas que están residenciadas en otros países y se quedaron encerrados, sienten soledad, han tenido que romper con su rutina diaria. Y algo que tú me comentabas es lo de la necesidad de aceptación. Entonces, partiendo de estos factores que están generando ansiedad en la actualidad, es donde yo me quiero adentrar ahora acerca de lo que dice la palabra del Señor de esto, qué dice Dios, qué debemos hacer, cómo podemos solucionar este problema de la ansiedad para que no llegue a mayores, para que no llegue a pasar un ataque, para que no llegue a convertirse en un trastorno. No sé cómo eso llega a ser porque no lo conozco, pero la intención de esto es ¿cómo te digo? Pausar eso, o mejor dicho, resolverlo de la manera que lo dice el Señor. Súper, y para agregar un poquito, algo que estaba pensando justo cuando decías estos factores que están generando ansiedad durante la cuarentena, en verdad si te pones a ver, muchas de estas cosas están súper relacionadas con lo que son los síntomas de la ansiedad. Entonces puede ser que una persona que nunca en su vida ha experimentado estos síntomas, ahora por la cuarentena los está empezando a sentir. Y uno dice, wow, pero si me enfermo, y si me da algo, o si alguien fallece, ¿qué hago? Y uno le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y está comprobado científicamente que el estrés baja las defensas. Entonces, si tienes las defensas bajas, es más probable que te enfermes. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, en verdad la parte emocional es súper importante, y no solo lo emocional, sino lo mental, y como vamos a ver, es la parte espiritual, porque una cosa impacta a la otra. No es que, bueno, aquí está mi cuerpo, aquí está mi cerebro, y aquí está mi espíritu. Están todos relacionados. Y bueno, algo que está detrás de todas estas cosas, obviamente detrás de la ansiedad está el temor. Es el temor, tú decías, a la incertidumbre, pero muchas veces el temor y la incertidumbre llevan a pensamientos, sentimientos, emociones de ansiedad y tristeza, o en casos extremos a lo que es la ansiedad y la depresión. Entonces, no nos vamos a enfocar en esa parte, pero es importante cómo nosotros podemos prevenir no llegar hasta allá. Y si ya estamos en esa situación, poder decir, wow, en verdad, a mí me está pasando esto, no me puedo quedar callado, necesito buscar ayuda. Entonces, algo que conversamos que es súper lindo, nos parece, y creo que lo van a ver también, como en la Biblia tenemos ejemplos de que nosotros no, o sea, los que están en la Biblia no eran así superhéroes que estaban volando en las nubes y no les pasaba nada, no sentían nada, sino que realmente eran humanos y tenían emociones y vivían cosas. Pero lo que queremos presentar ahora es qué dice Dios y cómo, es como si fuera una receta, por así decirlo. Y vamos a ir viendo cómo esa receta, incluso dentro de la psicología, dentro de la ciencia, se ha comprobado, porque hay cosas que son técnicas que se utilizan dentro de la psicología, no desde la parte espiritual, pero nosotros vemos dónde estaba escrita primero y que ahora se está comprobando por medio de la ciencia. Entonces, no sé si quieres leer tú la parte del Salmo. Ajá. Sí, aquí lo tengo, el Salmo 32, del 3 al 11, ¿cierto? Sí. Y aquí Ana nos va a decir a qué se refiere este salmo, como dice ella, cómo lo podemos asociar en las prácticas que hacen de psicología y en realidad lo que ya estaba escrito hace muchos años. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonarás mi maldad. ¿Sigue?
Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no les alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y hablaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Súper. Y no sé si las que pudieron escuchar, pudieron ver o lo pueden buscar después, pero ahí al principio habla, mientras yo me callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Esto qué significa? Que se guardó lo que estaba sufriendo, lo que le estaba doliendo. Y bíblicamente, en psicología tenemos algo psicosomático, una enfermedad psicosomática, psico de psique, somático de soma, viene del cuerpo, que hay enfermedades que se producen porque no se ha trabajado lo que está afectando. Entonces, aquí dice, mientras callé, me pasó todo esto. Pero cuando yo declaré y no encubrí lo que me estaba pasando, en este caso le estaba hablando de algo que hizo mal, o su pecado, todo lo demás, pero no es solamente lo que hacemos mal, es lo que nos aqueja, lo que nos duele, y es a quién lo voy a hacer, a quién se lo voy a entregar, porque no es lo mismo decir que estoy frustrada, estoy harta, no aguanto, o gritar, o meter los puñetazos a la pared. Obviamente no es lo que uno recomienda, pero a veces uno ve estas expresiones de la emoción que no necesariamente están orientadas a salir de ahí. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Salmo 32, es un ejemplo. En este caso era el rey David, de cómo lo que él estaba viviendo, al habérselo callado, estaba afectando su salud física. Entonces, ¿qué invitación tenemos aquí? Es poder abrir nuestra boca, poder decir con honestidad, en verdad, esto me está afectando. Y por ejemplo, hay personas que quizás no se sienten cómodo, dice, bueno, pero ¿cómo yo hablo con Dios? ¿Cómo yo le digo esto? Necesito que alguien me guíe, y eso también es válido. Uno puede decir, oye, ¿sabes qué, Génesis? No sé cómo hacer esto, ¿me ayudas o me guías en esto? Pero la realidad es que todos tenemos esa capacidad de estar en nuestro cuarto o en nuestra sala y decir, ¿sabes qué, Dios mío? Estoy preocupada por esto que me está pasando. Necesito que me ayudes. Estoy ansiosa, estoy ansioso, estoy frustrado, no sé qué le va a pasar a mi familia. Y obviamente estoy ligándolo a lo que conversábamos anteriormente, de cómo estas cosas que están pasando a nivel mundial, a nivel país, a nivel familia, son reales, no las estamos metiendo abajo de la alfombra, porque no es lo mismo decir, bueno, sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me sostiene, pero por dentro estoy que en verdad no estoy segura si Dios lo puede hacer. Y es por eso. Mira, hay un verso que dice algo como que más vale la prudencia que la sinceridad, y es porque no es lo mismo ser sincero que ser honesto. ¿En qué sentido? A veces nosotros pensamos que yo digo, ay, yo me siento mal, ya yo estoy siendo honesto, pero la realidad es que no es simplemente, como decía, desahogar mis emociones o simplemente decir me siento mal, me siento mal. Imagínate que yo todo el día me sienta mal y esté todo el día diciendo que me siento mal y simplemente lo escupo prácticamente y no estoy haciendo nada al respecto, o que yo le llegue al Señor y simplemente diga, bueno, Señor, mira, me pasa esto, y esto, ahora qué vas a hacer. No es solamente el hecho de desahogarnos, sino que entonces viene esto al otro punto que hablaba la pastora, y es hablar con Dios, que es orar. Entonces ya ahí sería empezar a tener nuestra relación con el Señor. Ya no es solamente buscar al Señor por lo que siento, buscar al Señor porque estoy ansioso, sino que buscarlo a Él porque también lo amo, porque quiero hablar con Él, porque quiero tener una relación con Él, porque independientemente de lo que siento, yo sé que Él va a hacer algo al respecto. Yo voy a confiar en lo que Él dice en su palabra también. Yo tenía anotado por aquí que un ingrediente fundamental para que toda esta receta, como dice la pastora, tenga efecto, es necesario tener fe. Nosotros debemos creer, y la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces,
A veces nosotros vamos a sentir cosas, pero independientemente de lo que sintamos, tenemos que creer en lo que dice su palabra, como decía ahí, pero yo sé que los malvados van a pagar, que tú perdonaste mi maldad, que los fieles te invocarán en momentos de angustia y tú los salvarás y tú esto. Entonces él sentía eso, se sentía ansioso y confiesa todo. Desde el principio dice, yo me sentía así y no dije nada, y cubrí mi pecado en este caso, y se fueron secando mis cosas, empecé a sentir todas estas cosas. Por una vez yo le puse esto al Señor, él empezó a declarar la bondad de Dios, empezó a declarar todo lo bueno que el Señor hace cuando nosotros somos honestos con Él. Porque era como empezó la pastora a decir que a veces nosotros queremos ser fuertes, pero fuertes con nuestra fuerza y no con la fuerza de Dios. Entonces él dice que esa parte es en nuestra debilidad. Entonces, ser humano es ser vulnerable, es saber que puedo pasar ciertas situaciones y que eso no significa necesariamente que yo esté apartada del Señor, sino que no puedo manejar esa situación y nos toca entregarle el control a Dios. La pastora me decía algo muy importante, es que a veces nos damos cuenta que no tenemos el control, aunque nunca lo tenemos, Él siempre lo tiene, pero llega un punto donde nosotros nos damos cuenta de que no lo tenemos. Exacto. Y ahí es donde a veces viene la ansiedad. Yo pienso que yo tengo control sobre las cosas y de repente pasa algo que me saca de mi zona de comodidad y es de que, ¿y ahora qué hago? Pero es darnos cuenta que no tenemos el control de muchas cosas. Hay cosas de las que sí tenemos y es lo que queremos hablar hoy. Lo único de lo que tenemos control es de lo que podemos hacer nosotros. Y en este caso estamos viendo, abre tu boca, ven delante de Dios y dile, Señor, me está pasando esto, esto y esto. Y es donde viene la siguiente parte de la receta que queríamos presentar de Filipenses. Que Filipenses es como una receta así de doctor. ¿Quieres leerla tú? Hola, Leo. Ajá, ok. Dice Filipenses 4, 6 al 7, que también lo hablamos hoy en la reunión de mujeres. Por cierto, estuvo demasiado brutal nuestra reunión de mujeres de Ruta de Vida Panamá. No se olviden seguir nuestras páginas. Estamos en Panamá, pero ahorita estamos haciendo servicios online, Zoom, y todos se pueden conectar con nosotros. Bueno, el verso dice, Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada. Mire, ahí va a decir algo muy bueno la pastora. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Okay. Y algo que es bien increíble, brutal, de ese versículo que dice, no se inquietan por nada. Y cuando a alguien le dicen no hagas esto, es porque está haciendo lo contrario. Entonces, exactamente. Yo tengo una versión diferente que dice no se preocupen por nada. Entonces, ¿por qué alguien te va a decir no te preocupes por nada? Si no es porque te estás preocupando o te vas a preocupar. Si van a presentar situaciones donde te puedes preocupar, pero yo te digo, hey, no te preocupes. Sin embargo, ¿haz qué? Ora. ¿Y qué es orar? Mi traducción está como un español así más sencillito. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Y en una situación difícil, uno puede estar, por ejemplo, al principio hablamos, bueno, está la situación del coronavirus, tengo miedo a contagiarme, tengo miedo a la muerte, me quedé sin trabajo, no sé qué está pasando, no tengo cómo alimentar a mi familia, no sé si puedo adquirir medicamentos, me siento solo, estoy frustrado, no veo a nadie. Entonces, si usamos todas esas cosas, entendemos que hay una realidad. Pero si Dios nos dice, díganle lo que necesitan, es decirle lo que necesitamos. O sea, yo necesito, cuando es miedo al contagio, yo necesito paz, yo necesito confianza. Hay cosas que puedo controlar, como lavar las manos, voy a hacer lo que tengo que hacer, seguir las instrucciones, pero que mi corazón, en medio de la situación, se mantenga en paz. ¿Cómo? Diciéndole a Dios lo que yo necesito. Y hablamos hace un rato, cuando nos estábamos preparando para esto, hay una traducción, creo que es la que tú leíste, dice, preséntenle sus peticiones. Y cuando uno hace una petición, uno es bien específico. Cuando tú vas a una tienda a comprar algo, uno dice, yo quiero tanto de esto, de esta marca, de este color, de esto es lo que yo necesito. Y hay veces que no sabemos que podemos ir donde Dios y decirle, Señor, yo necesito esto.
yo necesito ver tu mano en mi familia, necesito provisión, necesito paz, me siento angustiado, estoy preocupado por mi familia que está en otro país, estoy preocupado por lo que está pasando. Pero inmediatamente después de pedirle, nos dice, y denle gracias. Y esa es la otra parte que es increíble, cómo la ciencia va comprobando en el día a día, a través de las investigaciones y las pruebas, que la palabra de Dios es veraz. Dios nos dice, gracias. Pide, sé honesto, dime lo que te está pasando y lo que necesitas, da gracias. ¿Y qué vas a comenzar después? Experimentar la paz de Dios, que va más allá de lo que puedes entender en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. El agradecimiento está comprobado que ayuda a las personas con ansiedad y depresión. Y esto no es solamente con los que se sienten ansiosas, sino con los que realmente tienen un trastorno y están siendo medicados y todo lo demás. Nunca es que, bueno, tómate la pastillita y ya, tú tienes que hacer tu proceso y tienes que trabajar lo que tienes que trabajar, porque el temor no se quita con una pastilla, o no se quita con, llego donde alguien es que llora por mí, ya. Puede ser que me sienta mejor en ese momento, pero la idea no es solamente controlar lo que está pasando ahí, como que, bueno, ya quiero el remedio rápido, sino es que yo voy a construir para poder mantener esto en el tiempo y además construir esta relación con el Señor. Al respecto de esto que tú comentabas, quería compartir un testimonio acerca de la veracidad de la palabra de Dios cuando nosotros realmente seguimos esto, lo que Dios nos dice, creyendo y confiando en lo que Él dice en su palabra. Por lo menos yo tengo una persona conocida, un familiar que estaba pasando por una necesidad muy fuerte y me escribe a mí un mensaje diciéndome, estoy pasando por esta situación, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Ora por mí. Entonces me estaba contando todo eso y en el momento yo me empecé a sentir abrumada porque no tenía la forma de solucionarle. No estaba en este país, no tenía cómo transferirle dinero en ese momento. Entonces yo empecé a sentir como si yo misma estuviese pasando por ese momento y yo decía, Señor, yo lo que me acordaba en ese momento era lo que dice la palabra, bueno, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo yo te doy. Entonces él me decía, háblame de Dios, háblame más de Él. Y yo seguía dándole palabra, declarando lo que decía el Señor, creyendo y diciéndole, mira, Dios dice que no dejará un justo desamparado. Él dice que si buscas primeramente de su reino y su justicia, en todas las cosas las va a añadir. El Señor al que clama le escucha. Él te mostrará cosas que tú no conoces. Tú no sabes para qué quiere Dios esta situación. Yo le hablé de tantas cosas, hasta del ayuno. Si Dios quiere que en este momento estés pasando por este desierto, confía que Él entonces, así como le llevó ángeles a Jesús para que le dieran alimento, yo creo que así va a ser en tu vida. Entonces él me dice, escríbeme más. En ese momento yo le escribí ese último verso de Mateo 6 y yo me encierro en mi cuarto y yo empiezo a clamar al Señor. Señor, yo no tengo cómo ayudarlo, pero yo te pido que hagas algo y que no solamente esto sea para que Él te busque cuando necesita, sino para que su fe sea fortalecida, para que Él sepa que fuiste tú y que yo sé que tú también estás usando esta situación para que yo entienda que Él no depende de mí, para que Él entienda también que no depende de lo que yo le pueda dar, sino que su sustento viene de Dios y no de más nadie. Entonces, a los pocos minutos que yo salgo de esa oración, yo tenía el pensamiento, pero yo tenía paz en mi corazón. Él me escribe como a las 3 horas y me dice, una cliente vino a mi casa y sacó unas fotocopias y con eso pude comprar la comida para mi familia esta noche. Al día siguiente me escribe, hoy vino otra clienta y con eso pude comprar la comida para mi familia en este día. Y me decía, gloria a Dios, gracias por tu fe. Me decía, yo le decía, es que no soy yo. Es más, Dios en ese momento no permitió que yo lo ayudara para que él supiera que era Dios. Entonces, es tan importante creer en lo que dice la palabra, es tan importante llevar a cabo, o sea, actuar en fe acerca de lo que Dios dice, porque la Biblia dice que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, no solamente es creer, sino que actuar en función a eso. Quizás yo en ese momento no di porque no tenía, pero yo fui al dador de todo, al dueño de todo, al proveedor. Y no solamente eso, a los 2 días, yo recibí una ofrenda y con esa ofrenda yo pude darle también para toda la semana de ellos allá y yo
wow, Señor, o sea, yo de verdad nunca pensé que iba a ser de esa manera, pero lo importante fue que la palabra del Señor se cumplió. No tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con lo que yo pudiera hacer, sino con lo que Dios puede hacer. Y yo lo que quería era que él viera que si él clama al Señor, le responde. Que él es mira, esas situaciones, él ha pasado por otras situaciones hasta de salud, y en ese momento no hay medicamentos, lo mismo, por eso yo decía, falta de medicamentos, falta de insumos, y fue la misma situación, el Señor lo sanó de un día a otro. Entonces Dios se quiere revelar a nuestra vida, a la vida de las personas que se conectan, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, pero principalmente lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él, es que lo veamos como un padre, pero también como nuestro amigo. No solamente con aquel que castiga al que peca, sino también aquel que perdona y que quiere ser tu amigo. Es aquel que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es aquel que le presentamos nuestra necesidad y Él la suple. Él sabe lo que necesitamos. Y Él dice que no permite que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Amén. Amén. Gracias por esa palabra, Génesis, porque ese testimonio nos habla de dos cosas. La diferencia de lo que tú hiciste la primera vez, que fue el tema de tu trabajo, porque ahí lo que vemos es que cuando es personal, a veces es muy difícil, cuando me está tocando a mí misma, poder lidiarlo, y a veces es más fácil poder hacerlo por otra persona. Y aunque lo amamos, aunque nos preocupa, a veces es más fácil hacerlo por la persona de afuera, pero cuando no es personal es como que, y no sé, y bueno, yo tengo que estar bien, y Dios es bueno, y gloria a Dios, pero por dentro no estoy lidiando con esa ansiedad, esa frustración, esa honestidad. Entonces ahí vemos la diferencia de cómo muchas veces como cristianos reaccionamos y tenemos más fe para unas cosas que para otras. Entonces es como yo soy honesta también con eso, decir, sabes que en verdad yo lo creo para él, pero no sé si se me va a pasar a mí. No sé si yo lo voy a manejar de la misma manera. Y la realidad es que también estas situaciones, cuando uno ve lo que tú acabas de compartir, eso también alimenta nuestra fe. Y cuando uno habla de fe, a veces uno dice que bueno, pero ¿y si no tengo fe? Y hablamos de un versículo que en Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír, es decir, por la buena noticia de Jesús. Entonces, en ese caso puntual, y es bien bonito porque esta persona estaba pasando por una situación donde él no sabía cómo buscar lo bueno, y Dios te puso a ti para entonces mandarle esa palabra, esas buenas noticias que él necesitaba escuchar, hasta que su fe fuera lo suficientemente firme para él, entonces él busca y él viene directo a la fuente. Y ahí viene la parte importante de que no somos islas, no estamos solos, y está bien poder decir, ¿sabes qué? No sé cómo hacer esto, no puedo. Eventualmente, cuando uno está débil, uno se va a fortalecer, pero cuando uno está débil, está débil. Y a veces cuando uno está débil, uno no puede ver, y como veamos la ansiedad, uno está nublado, la capacidad de pensar está nula. Y es donde entra también la parte sobrenatural de Dios, que no se puede entender con la cabeza, y es donde entra la fe. Es yo decir en ese momento de ansiedad, Señor Jesús, yo decido confiar en ti. Amén. Me siento que me voy a morir, porque a veces uno se siente así, siento que me voy a morir, siento que no voy a salir de este hueco, pero yo puedo decir, Señor, me siento así, pero yo voy a decidir confiar en ti, en lo que dice tu palabra, aunque no lo puedo ver. Y cuando tú haces esa declaración, que nuevamente es algo espiritual, hay un cambio que se está dando internamente, pero no significa que siempre tenemos esa fe así, en el nombre de Jesús, y yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Hay veces que uno se cae, y por eso Dios permite y nos levanta y pone personas a nuestro alrededor que en ese momento abren y dicen, Señor, yo voy a clamar por mi hermano, ¿qué palabra necesita esta persona? Y ahí Carmencita estaba compartiendo que una psicóloga ha dicho una vez que por cada pensamiento negativo pusiera 3 positivos en nuestra manera. No es solamente algo positivo, es algo que sea verdad, es algo que sea real y que penetre no solamente la mente y el corazón, sino nuestro espíritu, que eso transforma el ambiente y el cuerpo empieza a sentir paz. Porque hay una diferencia cuando uno puede actuar desde el temor o desde el amor. Cuando uno está en temor, uno siente que está en peligro.
pero cuando uno sabe que es amado, uno puede descansar. Entonces, Amén. eso uno lo ve en psicología, por ejemplo, cuando un paciente se siente cómodo con el psicólogo, con el terapeuta, entonces puede hablar de las cosas que le causan ansiedad y temor, y entonces se abre como esa puerta para sanar. Y el paralelo lo vemos con Dios, porque Dios es el mejor terapeuta. O sea, Él creó la Amén. mente, creó el cuerpo, creó el espíritu, y Él hizo las cosas de esta manera porque es la relación la que sana. Es la Hablando de eso, certeza de que Él está. hablando de eso que tú dices, se me vienen dos cosas. Primero, que tú decías, cuando hay temor, hay incertidumbre y todo lo que causa el temor. Al respecto del temor, dice la palabra del Señor, que en el amor no hay temor, sino que su perfecto amor echa fuera el temor. Es necesario que nosotros nos llenemos del amor de Dios para que ese amor eche fuera el temor. Porque después de eso también dice, el temor lleva consigo un castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros tememos, tenemos miedo a que algo malo pase. No hemos entendido que en el amor del Señor eh, eh, todas las cosas nos ayudarán a bien. Todas las cosas conspirarán para que salga algo bien de eso. Aunque no parezca bien, aunque sea malo, en el amor de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso también, eso lo comprendemos también leyendo la palabra del Señor. Pero aparte de lo que dijiste, que también tiene que ver con la palabra del Señor, es que no es lo mismo si ciertamente tres pensamientos positivos, eh, según las leyes humanas, puede ser, bueno, yo puedo pensar que mañana voy a tener un carro, que lo necesito. Entonces yo pienso eso es algo positivo. Pero si yo no tengo el carro mañana, ¿qué va a pasar? Entonces, la diferencia de pensamientos positivos de pensamientos de verdad es porque la verdad es la palabra del Señor. Entonces, en esto se diferencia el hecho de que manejemos la ansiedad conforme a recomendaciones que no estén basadas en la palabra del Señor, va a ser algo momentáneo, no va a ser algo permanente. Va a ser algo que me va a sanar por un día, por 2 días, por una semana, pero no va a ser algo que va a permanecer. Y voy a recaer una y otra vez en lo mismo, porque a mí me sucedió eso una vez, yo no he vuelto a experimentar eso, precisamente porque Dios me mostró a través de su palabra qué debía hacer yo cuando tuviera esos pensamientos o esos sentimientos, y si yo vuelvo a sentir algo así, para que no llegue a un ataque, yo vuelvo y hago la misma receta, confiando en el Señor, y que no es un libro como cualquier otro libro de positivismo, de metafísica, de tú todo lo puedes, cree en ti mismo, tú mismo y yo mismo, y cuando me veo yo misma no soy nada sin el Espíritu Santo. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra el alma y el espíritu, quebranta y nunca regresa vacía. Por eso, la palabra de Dios produce una transformación en nosotros que permanece en el tiempo, perdura, donde nosotros volvemos a caer y donde nosotros cuando caigamos, mejor dicho, no caemos en las mismas cosas que antes, son cosas que son diferentes. Es como que en el camino yo tropiezo, pero no tropiezo con la misma piedra 1000 veces, sino que son otras cosas que me van sucediendo en el camino, que yo voy aprendiendo, que yo voy entendiendo que es para mi bien, que todo me ayuda bien, aunque no parezca bueno, aunque para mis ojos ahorita no parezcan buenos, todo va a ayudar para algo bien, porque para los que aman a Dios, esto ayuda bien para los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Exacto. Y ahí es donde uno puede, digamos que sobrevivir una situación como la que estamos viviendo. Porque si yo me pongo a pensar, bueno, ya pronto se acaba la cuarentena, igual mi familia, y pasan 2 semanas, y uno dije, pero todavía no se ha acabado. Entonces, yo pongo mi confianza en la situación en vez de poner mi confianza en el que nunca cambia. Entonces, es ahí decían como que, bueno, que desvían la situación, pero realmente son principios bíblicos que funcionan, pero hasta un punto. Solamente con Dios realmente se ve hasta la plenitud. O sea, ahí hasta aquí te ayuda ser agradecido, pero aquí no estás siendo agradecido. Estás diciendo, doy gracias porque tengo luz en mi casa. No, yo te doy gracias, Señor, porque tengo luz. No sé si voy a volver a mi trabajo, pero yo te doy gracias porque hoy tengo pan. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y poder reconocer dónde estoy hoy. Y ahí estas técnicas de reconocer lo bueno que tienes enfrente. Pero ¿a quién se lo adjudicas?
nosotras sabemos que Dios es el creador, es el que nos sustenta, es el que nos mantiene, es nuestro Padre. Y ahí es donde entra la aplicación del perfecto amor echa fuera el temor. Yo creo en este perfecto amor. Yo creo que Él me ama. Eso es lo que echa fuera el temor. Y poder decir, estoy sintiéndome que no puedo confiar, no sé si voy a poder hacer esto. Pero cuando nos acercamos a Dios y le decimos lo que nos está pasando, Él manifiesta su amor, que a la vez nos da esa certeza, wow, aún en medio de mi dificultad, aún en medio de esta prueba, yo sé que soy amado y eso me da paz. Entonces ahí vamos lo que veíamos al principio, que somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces el cuerpo siente la ansiedad que bloquea la mente e impide que el espíritu se mueva. Pero cuando nosotras decimos, Señor, desde el espíritu decir, me está pasando esto, pero yo decido confiar en ti. Oh Señor, háblale a mi corazón. Eso viene desde el espíritu hasta la mente, que impacta el cuerpo. O sea, que no es de afuera hacia adentro como es la ansiedad. La ansiedad es lo que está pasando por fuera y nuevamente, no el trastorno, la emoción. La emoción es una banderita que me dice algo está pasando. Desde afuera, que me impacta adentro. Dios viene desde adentro hacia afuera, para que cuando venga otra circunstancia, poder mantenernos a flote. Así es. Y algo que decías, la importancia de cómo entra la fe. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces, no es solamente el pensamiento o la palabra positiva, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Teníamos 2 versículos anotados, que era Juan 5:39, que esto venía de otra conversación, pero decía, ustedes estudian las escrituras porque piensan que la escritura te da vida eterna, pero la escritura señala a Jesús. Jesús es el que nos da vida eterna, es el que nos da paz, es el que nos sostiene. Y en Romanos 12:2, la segunda parte dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, viene desde aquí. O sea, que yo estoy alimentando en mi cabeza que impacta no solamente mi mente, sino mis emociones, mi cuerpo y mi espíritu. En el caso que estamos hablando de la palabra de Dios, que es una transformación completa. Y si vemos, ahí dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo es una persona nueva? Cuando su entendimiento es transformado. Entonces ahí viene con qué yo me estoy alimentando, qué yo le estoy metiendo al disco duro, por así decirlo, la preocupación, las noticias, la frustración, lo que está pasando afuera. Oye, Dios, sabes que yo reconozco que esto está pasando, pero voy a ponerle alto y voy a decir, a ver, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué dice Dios en medio de la ansiedad, de la frustración? ¿A dónde yo voy a poner mi mirada en esta situación? Y hay veces que uno quiere que le resuelvan la ansiedad así, como por arte de magia. Ok, bueno, dame la pastillita y ya se me quita. O voy donde alguien que llora por mí, que te tengo como el pecho apretado y no puedo respirar y estoy ansiosa, pero... Y claro, uno puede orar por alguien y hay un tema espiritual que uno sabe que si no es amor, es temor. Y uno dice, temor te vas, en el nombre de Jesús, porque estamos ahí declarando la presencia de Jesús con nosotros y abriéndole la puerta que a Él entre con nosotros y nos muestra su amor, lo que echa fuera el temor. Pero no es la píldora, no es la respuesta rápida, eso es una medida del momento. Y no siempre va a haber una persona que va a venir y decir, bueno, es esto, o voy a orar por ti. Es como nosotros lo cultivamos en el día a día, que viene de siendo honestos, acercándonos a Dios, decirle lo que yo necesito, darle gracias y cuidar que yo estoy, con qué yo me estoy alimentando. Con las cómicas, las noticias, o realmente estoy dejando que Dios, que su palabra entre en mi mente, en mi corazón y me transforme en una persona nueva. Que no significa que va a cambiar la circunstancia externa, pero me va a cambiar a mí en medio de eso. Exacto. Quería decir eso, como que a veces nosotros esperamos que el Señor cambie nuestra situación y hay una frase que dice por ahí, pero en realidad lo que está cambiando es nuestro corazón con determinada situación. Cuando nosotros tenemos pensamientos que pueden generar ansiedad, cuando tú decías de qué nos estamos alimentando, yo me imaginaba cómo nosotros tenemos la capacidad, o Dios nos ha dado la capacidad de sustituir los pensamientos que nos generan ansiedad
con la palabra del Señor. Porque la palabra también la palabra es nuestro alimento. Como tú decías, nosotros ¿de qué nos alimentamos? Cuando nosotros sustituimos esos pensamientos. Si nosotros, en lugar de sustituir ese pensamiento y buscar refugiarnos en lo que dice la palabra de Dios, seguimos meditando una y otra vez en lo mismo, o como tú dices, vamos a las noticias, cosas, o buscamos cosas, porque a veces uno es así, a veces uno tiende a buscar más de lo que uno está pensando, en lugar de inmediatamente llevar cautivo ese pensamiento y empezar a llenarnos de lo que dice Dios acerca de nuestra situación. Y eso era lo que quería agregarle. Así es, así es. Bueno, si tenemos un par de minutos, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta. Sí. Vamos a darle un chancecito si tienen alguna pregunta. O también una Aquí estoy petición de leyendo. oración, porque nos gustaría poder orar al final. Sí. Y si Pues no hay la nada fe, así específico, lo hacemos general. un comentario que dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Estoy leyendo los comentarios. Saludos por aquí. Disfrazan con el famoso decreto tal, con lo que Dios había dicho, que la palabra tiene poder. Todo lo disfrazan para no darle la gloria a Dios, dice nuestra hermana Carmen, pero Dios es quien hace todas las cosas posibles bajo su voluntad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba hablándole a esta persona que necesitaba, yo le decía, mira, a veces nosotros pensamos que porque nos falte una comida del día ya Dios nos ha abandonado, y no necesariamente es así. No necesariamente el hecho de no tener las 3 comidas significa que Dios nos abandonó. Nosotros tenemos que también comprender en ese desierto que Dios quiere sacar con nosotros. Y en el vivo que había hecho yo con Marisabel, yo decía, Dios nos lleva al desierto, dice la palabra, que Él allí habla a nuestro corazón. Y que a veces nosotros, incluso teniendo alimento lo que tenemos, somos a veces como el pueblo de Israel en el desierto, que no quería más del maná que Dios le daba, sino que quería carne. Entonces, también son esas situaciones. Yo le decía a esa persona que me comentó que, mira, Jesús tuvo 40 días en el desierto y no se murió. Dice la Biblia que Elías le dieron una torta y un alimento y duró 40 días. Dice, esto te servirá para darte fuerza durante 40 días. A veces no tiene que ver con un alimento físico. A veces simplemente lo que necesitamos es, como decía la palabra, ese ángel lo tocó y le dio fuerza. Con la fuerza del Señor, nosotros podemos pasar 40 días sin comer. Entonces, es entender lo que Dios quiere hacer con esa situación y no solamente ver, ay, Dios me abandonó porque no tengo comida, dice que no habrá un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Oye, pero vamos a comprender en sí cuál es el alimento que necesitamos en este momento recibir. Si es un alimento espiritual, un alimento físico, Dios no nos va a dejar morir de hambre. Él lo promete y todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Y yo creo que esto, por eso era tan importante hablar de este tema, porque no era simplemente, ay, ¿qué está pasando en la cuarentena? Ansiedad. No, es porque a uno le están comentando, le están diciendo, me está pasando esto, me siento así, tengo miedo a que me contagie, tengo miedo a que no sé qué voy a comer mañana. Oye, si la Biblia dice que basta cada día su propio mal. Hasta eso yo le escribí. Basta cada día su propio mal. Si hoy tienes que, no te preocupes por mañana. Dios mañana hará así como hizo hoy. Y eso nos enseña a que el justo vive por la fe. A que nosotros, esta situación nos ha permitido comprender que nosotros dependemos completamente del Señor. Porque si nosotros no tenemos para mañana, pero sabemos y confiamos en lo que Él dice, no nos vamos a preocupar por el mañana. Vamos a vivir el hoy haciendo su voluntad, porque, ¿sabes? Eso también nos distrae. Eso de estar pensando en el mañana nos ocupa pensamiento, nos ocupa tiempo de presentarle las cosas al Señor, de quizás en ese momento Dios quiere hablar conmigo en intimidad con Él, en derramarme en oración, en adoración a Él, y yo lo que estoy pensando, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer mañana? Entonces, por ahí también podemos abrirle una puerta, podemos abrirle una puerta al enemigo. Porque eso también es pensar en lo que va a pasar mañana también es un tipo de ansiedad, y eso dice, la Biblia habla de echar nuestras cargas sobre Él, que toda nuestra ansiedad, echarla a Él y tomar el yugo del que es ligero, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, necesitamos ver que la palabra de Dios es una verdad. Por eso nosotros usamos los testimonios
los testimonios nos demuestran que si Él lo hizo en la vida de esa persona, lo hizo en mi vida, lo está haciendo en tu vida, Dios lo puede hacer en la de los demás también. No hay nada imposible para Él. Exacto. Y esa era otra parte de la que iba, que cuando nos vamos a pensar en el futuro, eso alimenta la ansiedad, en vez de enfocarnos, ok, ¿quién es Dios? ¿Dónde yo voy a llevar mis pensamientos, mis cargas, mis preocupaciones? Y la queja es algo que tampoco alimenta. A veces uno dice, bueno, pero nada más tengo pan. Gracias, Señor, porque tengo pan. Entonces, cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi mentalidad en medio de la situación. Si Dios me está llamando a dame gracias, dame gracias, dame gracias. Porque también en el agradecimiento, Él se mueve y nos da paz. Porque no solamente es, y es tan hermoso porque es espiritual, pero es mental y es emocional y es físico. Entonces, si yo decido darle gracias porque solamente tengo pan, o tuve pan, o solamente pude comer una vez, porque, wow, pude quedarme en mi casa en este tiempo y aunque no tenía tanto dinero, wow, mi familia está aquí, estamos juntos y bueno, pudo haber sido tal cosa, pero sabes que yo voy a decidir no enfocarme en todo lo que no tengo, sino enfocarme en todo lo que tengo enfrente, qué me ha permitido Dios ver, tener, saber, aprender y no echarle la culpa a Dios de nuestros males, que eso también pasa. A veces uno dice, bueno, Dios me abandonó porque me pasó esto. No, esto es algo que está pasando a todos, así como cae la lluvia, para los buenos, para los malos, para todo el mundo, cae lluvia. Y uno lo ven como que, wow, qué bien, ¿cómo se llama? Las cosechas van a estar bien en el tiempo preciso y otros dicen, qué pereza, está lloviendo, o qué día está tan feo. Y es bueno, Señor, gracias, porque en esta situación estoy bien, porque tú eres bueno. Entonces, son muchas cosas, creo que hemos abarcado bastante, y es como estaba escrito desde el principio, qué hacer, que somos entender que mientras estamos en la tierra seguimos siendo en este cuerpo, que se mueve, que siente, que acumula cosas y poder decir, sabes que mi alma está batida, pero yo decido confiar en ti. Y ahí justo me mandaron un salmo por acá, que es el Salmo 42. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? A pesar de eso, pondré mi esperanza en Dios. Sí. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Repítemelo un momentico que se me acaba de paralizar otra vez. En el Salmo. Salmo 42, el versículo 5. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Capaz y alguien necesita escucharlo 2 veces. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Y escuchen lo que dice el siguiente. Ahora estoy profundamente desalentado. ¿Cuántos nos han sentido así? Pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte, desde la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida. Así que hemos visto bastante. Nos quedan exactamente 1 minuto y 50 segundos. Así que yo creo que lo que podemos hacer es, si te parece, cerramos en oración. Quería decir antes de que ahora, ya que vamos a hacerlo 2 veces, que yo creo que este es un tiempo de entrenamiento para el pueblo de Dios, y yo hablo del pueblo de Dios en general porque hay personas que no se han añadido, pero se van a añadir, dice la palabra, y por eso Dios está utilizando estas plataformas. Y yo creo que Dios está levantando a un pueblo, a una generación que no se base solamente en los sentimientos, porque lo que hemos hablado una y otra vez es que aunque sintamos, aunque pensemos, aunque creamos, nosotros nos aferremos a lo que dice Dios y no a lo que nuestra carne dice. Entonces yo creo que este tema también lo que quiere es que nosotros tengamos una convicción firme, que fortalezcamos en lo que dice Dios y no lo que probablemente todos en algún momento hayamos sentido. Así es. Bueno, Padre, declaramos paz sobre las mentes y los corazones de cada uno de los que están aquí viendo, Señor. Oramos que cada uno pueda entregar y ser honesto y entregarte a ti sus cargas, Señor, y experimenten esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Declaramos paz.
paz, libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a cada uno de los que aquí están.